Muy buenas noches, amigos y amigas de Jesús. ¿Cómo vamos en este hermoso día que nuestro Dios nos está regalando nuevamente? Siempre tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que Dios ha permitido que vivamos en nuestra vida, por todo lo que Dios siempre permite que interactuemos día tras día en nuestra vida, en todo lo que hacemos, decimos, pensamos y actuamos como tal. Entonces démosle gracias a nuestro Dios en todos esos aspectos que Él quiere que desarrollemos en nuestra vida y confiemos siempre en Dios, en que todas las cosas siempre nos van a suceder para bien. El que ama a Dios, pero el que ama a Dios, miren que la palabra que utiliza Dios es el que me ama, siempre le irá bien, no el que cree, porque muchas personas creen en Dios y aún son malas. Es el que ama a Dios, y el que ama a Dios es el que se compromete de corazón con actitudes, comportamientos, decisiones, hacer todo lo que Dios quiere que hagamos, que es amar. Entonces, para los que amamos a Dios y realmente de corazón estamos entregados a las enseñanzas de nuestro amigo Jesús, a las enseñanzas de Dios de manera real y verdadera, a esos son los que le va bien. Todo camino, así sea, aunque creamos en Dios, si no es natural, si no es espontáneo, si no es legítimo como tal, pues va a terminar mal, porque las consecuencias no van a ser iguales a las personas que de pronto en amor tratan de abordar su vida, en amor tratan de encaminar sus proyectos, en amor tratan de encaminar todas sus actividades, todos sus pensamientos, actitudes y todo lo que van a emprender. Entonces démosle gracias a nuestro Dios por permitirnos el día de hoy poder nuevamente interactuar con Él para poder aprender. Es una bendición aprender de Dios, porque Dios solamente le enseña a las personas que de corazón se abren para poder aprender de Él. Entonces, amigos y amigas de Jesús, hoy le damos gracias a nuestro Dios porque nos ha puesto el sentir en nuestro corazón de aprender algo de Él el día de hoy. Y acordémonos que toda palabra de Dios siempre enriquece para bien, nunca enriquece para mal, enriquece para bien. ¿En qué aspecto? Nos puede corregir algo, eso es enriquecimiento, beneficio para uno, o de pronto nos puede orientar un camino, eso también es beneficio, o nos libera de ataduras, eso también es beneficio, o nos hace aprender algo nuevo espiritual, eso también es beneficio. Entonces siempre Dios va a originar beneficios y va a sumar en nuestra vida, así sea que nosotros a veces nos preguntamos, pero ¿por qué no hemos aprendido? O no, yo no veo eso tan notablemente. Acuérdense que Dios tiene muchas maneras de actuar, y la manera de actuar es que nosotros interactuemos de corazón con Él. Entonces démosle gracias a Dios por eso. El día de hoy, amigos y amigas de Jesús, vamos a continuar un tema que vimos la semana pasada y que yo les dije que hoy vamos a terminarlo, porque la semana pasada no lo logramos terminar, y es que le vamos a pedir a Dios que nos ayude a darnos una nueva vida en Él, una nueva vida, una nueva oportunidad, una vida renovada. Y si es renovada es diferente, y si es nueva es porque no es igual a la anterior, a la que traemos. Entonces le vamos a pedir, esta es la parte 2, y le vamos a pedir a Dios que nos ilumine, nos bendiga en este aprendizaje que vamos a tener. Antes de avanzar, voy a hacer un breve resumen de lo que aprendimos en la semana pasada, para poder darle una continuidad esta semana y avanzar en el proceso de aprendizaje de nuestro Dios. La semana pasada vimos a Romanos 12:2, donde decía Dios que no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, amigos y amigas de Jesús, acordémonos que aquí Dios nos está dando la instrucción, el consejo de que no nos adaptemos a este mundo, porque este planeta Tierra está acostumbrado a la violencia, a la envidia, a la manipulación, a la corrupción. Está acostumbrado a hacer daño al prójimo. Solamente prendan las noticias y van a ver cómo los diferentes habitantes del planeta inclusive tratan de imponer
cosas violentas encima de los otros y arrasan con las demás personas al verlas débiles, pues son capaces de utilizar armas para matar a otras personas con tal de sentir la vanagloria de que tiene control como tal, un control falso porque Dios le va a dar tate quieto tarde o temprano. Entonces Dios nos está diciendo, muchas personas en muchos países avanzan económicamente haciendo contratos fraudulentos, con coimas, pagando dinero para que le den contratos. Eso le dice Dios claramente, oigan, no se acostumbren a eso. Yo no quiero ese camino. Esa vida que tenemos actualmente en el planeta Tierra, de violencia, de pelea, de conflicto, de falta de paz, de envidias, de ataduras, de imponer a la fuerza a una persona sobre otra, de tradiciones, de costumbres, de rituales, de sacrificios, nos está diciendo yo no quiero ese. Aléjense de eso para poder darle una nueva vida. Y si lo vemos y aprendemos más de Jesús, inclusive esto es transformador porque Jesús es transformador. Inclusive la única manera como vamos a conocer de Dios es que Dios mismo se revela en cada una de las personas. Y la única manera como Dios se revela a través de la persona es a través del amor. Dios no se revela a través de religiones. Dios no se revela a través de tradiciones y costumbres. Dios no se revela a través de rituales. Dios no se revela a través de tradiciones o sacrificios, no se revela. Dios se revela a uno y se muestra es a través del amor. Entonces por eso también dice Dios, hijos, ya desacostumbrémonos y dejemos atrás todas esas cosas de hacer rituales, de hacer sacrificios, de hacer religión, porque ese camino incluso Dios lo prohibió. Y si lo prohibió, Él no quiere ese camino para enseñar. Entonces dice Dios, también hay que dejar esa parte, porque mientras que no dejemos esa parte, no vamos a poder avanzar en el conocimiento de nuestro Dios. Avanzamos en conocimiento de pronto intelectual, pero no en lo que Dios quiere para nuestra vida, y seguiremos inmersos en competencia, en pleitos, peleas, conflictos y muchas otras cosas. Entonces, por eso es que Jesús era revolucionario, porque decía estas cosas. Entonces, amigos y amigas de Jesús, Dios nos dice, no os adaptéis a este mundo para poder avanzar. Entonces eso tenemos que tenerlo presente para poder iniciar una vida renovada. También dice en Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y Dios nos hace la invitación contundente de que avancemos en ese caminar de nuestro Dios, avancemos en purificar nuestro corazón, avancemos en transformar nuestra vida hacia lo que realmente quiere nuestro Dios y no lo que quieren los hombres. Los hombres quieren rituales, los hombres quieren doblegarse, que otras personas se dobleguen. No, un corazón limpio es el que se encamina hacia un camino de rectitud, hacia un camino de integridad, hacia un camino de honestidad, hacia un camino de amor, de templanza, de dominio propio, de valentía, hacia un camino completamente entregado a Dios. Entonces, encaminemos en ese proceso y esa es la manera como Dios también, la vez pasada vimos que iniciamos un proceso de transformación hacia una nueva vida renovada. También en Ezequiel 18:31 vimos el sábado pasado que decía Dios, arrojad de vosotros todas las transgresiones que habéis cometido y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque habéis de morir, casa de Israel. Y aquí Dios nos dice que si nosotros queremos una vida renovada, transformada y nueva, realmente tenemos que desearlo de todo corazón y desear que de todo corazón Dios nos ayude a lograr esa vida nueva y transformada. Porque si nosotros no queremos y seguimos como estamos actuando, pues Dios no va a poder hacer nada. Por eso es importante, para que lograr una vida transformada, que nosotros sintamos de corazón que necesitamos una transformación.
Porque si no la sentimos de corazón, que necesitamos la transformación, simplemente no la vamos a hacer. Y vamos a tomar a Dios como un Dios de forma. Es decir, que nos vamos a sentir buenos por ir a los lugares, orar, por alabar, por medio comprender la palabra de Dios, pero realmente no vamos a avanzar en una transformación real de nuestro corazón, que es lo que nuestro amigo Jesús nos está pidiendo de que hagamos y logremos en nuestra vida y en nuestros caminares. Entonces, amigos y amigas de Jesús, avancemos en ese proceso de vida para que logremos esas cosas maravillosas que nuestro Dios quiere que logremos como tal en nuestro corazón. Amigos y amigas de Jesús, también vimos la semana pasada en 2 Corintios 5:17, decíamos y hablábamos que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí son hechas las nuevas cosas. Entonces nos está diciendo Dios de que si queremos progresar con Él, acordémonos de que vamos a avanzar en todos los procesos nuevos con Dios y vamos a ser notables de que realmente Jesucristo está de número uno en nuestra vida y de que somos capaces de abandonar nuestras actitudes, comportamientos, decisiones, pensamientos, tradiciones, costumbres, rituales, procesos religiosos, todo eso para poder entregarnos exactamente a como Dios quiere que nos relacionemos con Él. Entonces, amigos y amigas de Jesús, démosle gracias a Dios porque Dios nos enseña a avanzar en ese aspecto y nos enseñó el sábado pasado. También dice nuestro Dios en Efesios 4:22, alcanzamos a ver la semana pasada, que decía Dios que en cuanto a vuestra manera anterior de vivir, despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, amigos y amigas de Jesús, le merecimos a Dios que nos bendiga y que nos enseñe cómo avanzar en esos procesos de convertirnos en una persona nueva. Entonces aquí Dios nos recalca que si nosotros queremos aprender de Él y entregarnos a Él, sepamos que no vamos a ser la misma persona. Si nosotros creemos de que simplemente Dios es un sentimiento, pues no vamos a avanzar. Dios no es un sentimiento, Dios no es, ay, siento a Dios. No, Dios es transformación dinámica de nuestras actitudes, comportamientos, decisiones y pensamientos. También decía Dios la vez pasada que Él quería un corazón de carne y no de piedra. Entonces en Ezequiel 36:26, como lo vimos, decía: además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y dice a Dios aquí que el principal problema que tiene la humanidad para no hacerle caso a Dios y no hacerle en el buen sentido, no seguir los consejos de Dios y haber generado un planeta corrupto, un planeta con mucha falta de ética, un planeta agresivo, un planeta donde se hace mucho daño, donde hay intranquilidad, donde hay paz, es porque el corazón del hombre es duro. Dios está diciendo algo y el hombre se va por otro camino. Jesús vino, Dios vino acá, al planeta Tierra, y dio unas instrucciones claras y el hombre se va por el camino de la envidia. Jesús nos dice que no hagamos daño a nadie y nos vamos por el camino de la guerra. Jesús dice, oiga, no manipulemos y nos vamos por el otro camino. Entonces, amigos y amigas de Jesús, encaminémonos para que realmente logremos transformaciones verdaderas y positivas en nuestra vida, pero tenemos que quitar la dureza que tiene nuestro corazón por tanta cosa alejada de Dios. Si nosotros queremos que Dios nos transforme en nuestra vida, tenemos que transformarnos. Y nos dice Dios, oiga, sean alegres, llenos de gozo y seguimos en lo mismo. Confiemos en Él y uno no confía en Él, sino de palabra, pero de corazón no estamos confiando en Dios. Nos dice, oiga, busquen la paz y no buscamos la paz. Nos dice Dios, ámense los unos a los otros y mejor dicho, no nos amamos los unos a los otros. Y así sucesivamente dejamos pasar oportunidades simplemente por esas cosas que no le llevamos la contraria a Dios. Dios nos dice, no quieres religión.
Y casi todo el planeta está metido en iglesias, en religión, y eso no es lo que quiere Dios. Dios dice, no quiero sacrificio, y casi todo el planeta Tierra está haciendo sacrificio, creyendo de que así es que vamos a obtener el favor de Dios. Dios dice, no quiero rituales, ni holocaustos, ni nada, y es lo primero que hacemos, creyendo de que si hacemos un sacrificio es por ahí por donde Dios nos va a recomponer nuestra vida. Dios nos dice, oiga, yo no quiero que hagan maldad y el hombre haciendo maldad. Y así sucesivamente podemos sacar eso. Muchos ejemplos. Y lo principal que quiere Dios es que nosotros no encaminemos nuestra vida a una dureza de corazón donde no lo cambia a nadie, donde no cambia ese corazón ni siquiera Dios. Y entonces por eso que dice nuestro Dios que la única manera de quitar esa dureza de nuestro corazón es primero que nosotros realmente decíamos con toda la esencia de nuestra alma y de nuestro espíritu que necesitamos ser transformados. Y segundo, permitirle a Dios que inicie esa transformación de una nueva vida que no conocemos y por lo tanto tenemos que estar dispuestos a recibir con alegría, con gozo y con nobleza todas aquellas cosas que Dios nos recomiende transformar en actitudes, comportamientos, decisiones y pensamientos y manera de interactuar en la vida y con las personas. Porque si no estamos dispuestos a que Dios haga eso, pues mejor dicho, vamos a iniciar es una rabia y un enojo con Dios. Y entonces no vamos a poder ver la transformación. Entonces, amigos y amigas de Jesús, ese es un pequeño resumen de lo que nosotros vimos la semana pasada. Ahora sigamos adelante con el tema. Amigo Jesús, ayúdame a ser una nueva persona, a transformarme en una nueva persona para tu amor y comenzar una nueva vida. Entonces, el primer paso que vamos a ver el día de hoy para profundizar en la palabra de Dios, en el tema, vamos a ver de que tenemos que destruir 100% nuestra vida actual, perder nuestra vida actual para poder ganar la nueva vida en Cristo Jesús, para poder ganar la nueva vida en Dios. Mientras que no hagamos eso, no vamos a transformar. Veamos entonces, busquemos la palabra de Dios en la Biblia, Juan 2, del 13 al 21, y vamos a ver la invitación que nos hace Dios de destruir la vida actual, destruirla, es decir, desaparezcamos completamente la vida actual que traemos a esta hora, el día sábado 21 de agosto, la tenemos que destruir completamente, perder nuestra vida para poder ganar una nueva vida en Dios. Juan 2, 13, 21. Jesús purifica el templo. Dice Dios, cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo, saquen de aquí esto abominable. ¿Por qué están vendiendo cosas en mi templo? ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado y en transacciones financieras y de negocios? Sus discípulos acordaron de que está escrito, el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole, ¿qué señal es esta que pueden mostrarnos para actuar de esta manera? Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días, pero el templo al que refería Jesús era su propio cuerpo. Amigos y amigas de Jesús, aquí es la primera invitación de nuestro Dios. ¿Dónde habita Dios o dónde va a habitar Dios si nosotros le permitimos que entre? En nuestro corazón. Y ese es el templo de Dios acá. El templo de Dios no son las cosas físicas y los lugares físicos.
El templo de Dios es nuestro corazón. Y Dios aquí se está refiriendo a nuestro corazón. Y nosotros lo primero que tenemos que hacer para poder ver esa nueva, esa nueva vida transformada, esa nueva vida llena del amor de Dios, es preguntarle a Dios cómo Él está viendo nuestro corazón. Ojo, preguntarle a Dios cómo Él está viendo nuestro corazón, porque si le preguntamos a nosotros mismos, pues vamos a seguir haciendo lo mismo que hacemos, porque nosotros cómo vamos a cambiar. Tenemos que preguntarle a Dios, bueno, Dios, examina cómo está mi corazón, examina cómo está ese templo tuyo, que es mi corazón, y ser muy nobles, ser muy humildes en tener esa conversación de Dios y hablar con Él, y Él nos dirá qué debemos destruir de ese templo. Y inmediatamente tenemos que autorizar a Dios que lo destruya completamente, las cosas que no vienen de Él. Vamos a dar un ejemplo de las cosas que nosotros permitimos que nuestro templo tenga, es decir, que nuestro corazón tenga, y que tenemos que dialogar con Dios, que lo logremos identificar primero, que lo tenemos, y segundo, que destruyamos el templo. Y ojo, que estamos diciendo es una conversación personal, no es una conversación que un hombre puede tener con otro hombre, porque todas las personas necesitan hablar con Dios para que les diga qué parte de su templo debe ser destruido, qué parte de su corazón debe ser destruido. Pero algunas de las cosas que necesita Dios destruir de nuestra vida son placeres, injurias, mentiras, engaños, envidias, manipulaciones, hacer transacciones diferentes a las espirituales y las de fe con la palabra de Dios, como meterle política, dinero, parte militar a las religiones y a todo. ¿Qué otra cosa debemos destruir y que va a destruir Dios al hacer negocio con su palabra? ¿Qué otras cosas? La violencia, el enojo, la amargura, el odio, las peleas, el conflicto, la desesperanza, las depresiones, la tristeza, la falta de alegría por la vida y todo eso, el haber abandonado sus talentos y habilidades. También tenemos que dejarnos de ese pensamiento. Cada uno de nosotros tiene talento y habilidades que debe desarrollar plenamente y avanzar en el camino de Dios. Entonces, amigos y amigas de Jesús, avancemos en ese caminar que Dios quiere como tal y démosle a nuestro Dios ese beneficio de que podamos progresar las cosas maravillosas que Dios quiere que avancemos en Él. Entonces, amigos, cada uno de manera individual dialogue con nuestro Dios y pregúntele a Dios, Dios, qué quiere que transformemos, amigos y amigas de Jesús? Dios, ¿qué quieres que abandonemos, amigos y amigas de Jesús? ¿Qué quieres que dejemos atrás, amigos y amigas de Jesús? ¿Será que tengo que dejar la envidia atrás? ¿Será que tengo que dejar las peleas atrás? Es una conversación con Dios, no es con la persona, es con Dios. ¿Será que tengo que dejar la desesperanza? ¿Será que tengo que dejar el fracaso? ¿Será que tengo que dejar un pequeño odio que tengo? Que ningún odio es pequeño, todo odio es grande. ¿Será que tengo que dejar esta rabia, esta amargura? ¿Será que tengo que dejar esta falta de perdón? ¿Será que tengo que dejar esta manipulación? Y así sucesivamente tenemos que avanzar en ese caminar que Dios quiere que logremos en nuestra vida. Y eso es la destrucción del templo de Dios. Destruir nuestro corazón para poder avanzar en los procesos de Dios y poder avanzar en esa nueva vida que Dios quiere que logremos y que transformemos hacia nuestro Dios. Amigos y amigas de Jesús, por lo tanto, permitámosle a Dios que destruya todas esas cosas que acabamos de nombrar que nuestro corazón puede tener.
así como Él destruyó el templo en nuestro corazón, para poder darnos un nuevo camino para en las bienaventuranzas que quiere Dios que tengamos, que es amor, bondad, misericordia, integridad, coherencia, ética, cero corrupción, cero violencia, que tengamos sabiduría, que tengamos valentía para poder alcanzar propósitos y sueños con Dios, templanza para decirle a lo malo no y a lo bueno sí, a lo que no viene de Dios decirle no y a lo que sí viene de Dios decirle Dios, tener esa templanza, esa fortaleza. En lo que Dios quiere destruir nuestro templo para que podamos avanzar en esas misericordias que debemos lograr unos con otros, para poder avanzar en su mandamiento superior que es amar, para poder avanzar en la nobleza, para poder avanzar en la alegría, en el gozo, en la paz, poder avanzar en el perdón. Y de esa manera Dios nos dice hasta dónde vamos. Con la palabra que hemos leído en Juan 2, 13, 21, nos está diciendo, para concluir, hijos míos, tengan una conversación conmigo, es decir, con Dios, para evaluar qué aspectos, qué actitudes, qué comportamientos, qué decisiones, qué manera de pensar necesitan ser destruidas de tu templo, que es del templo de Dios, que es el corazón de cada persona, para poder Dios entrar. Entonces, amigos y amigas de Jesús, tenemos que morir. Tenemos que destruir ese pasado. Y tenemos que perder nuestra vida actual. Y si todavía tenemos duda de que ese es el primer propósito y el primer camino para poder transformarse en Dios, simplemente ahora veamos el principal ejemplo de transformación y de cómo fue que se logró transformar. Y vamos a hablar de la muerte de Jesús. ¿Ustedes creen que Jesús murió solamente para decir murió físicamente? No. Jesús murió para dejarnos una enseñanza grandísima. Y es que si Él siendo Dios murió, nos está enseñando que nosotros que no somos Dios, sino que somos sus hijos, sus hermanos, sus amigos, sus discípulos, sus aprendices, sus alumnos, también tenemos que morir porque Dios dice, imítenme. Y así como murió Jesucristo, tenemos que morir. Tenemos que abandonar todas las malas actitudes que tenemos. Morir, eso significa morir. Tenemos que abandonar todos los malos comportamientos, pensamientos, todas esas cosas que ya vimos. Tenemos que morir inevitablemente para poder ser transformados para Dios. Ninguna persona puede ser transformada si no muere a su vida actual. Ojo, no estoy hablando porque no quiero que tomemos esto de manera religiosa. Ay, ahora abandonemos nuestros gustos, abandonemos, no sé cómo lo dicen, nuestra manera de vestir, abandonemos. No, eso no es. Dios no se refiere a eso. Acordémonos de que todo lo de Dios es espiritual. Dios se refiere es a abandonar actitudes, comportamientos, decisiones y pensamientos que nos están haciendo daño a nosotros, daño a la sociedad y daño a nuestro prójimo. Eso es. No se está refiriendo a abandonar cosas de forma, superficiales. Esas cosas como consecuencia, cada uno, Dios le guiará cómo exponer sus gustos particulares de la mejor manera posible. Pero entonces, morir es la palabra. Y hoy nos tenemos que llevar en nuestras reflexiones con nuestro Dios que tenemos que morir. ¿Cómo vamos a morir? Imitemos a Jesús. ¿Y cómo murió Jesús? Jesús dio todo por nosotros. Así que tenemos que dar todo por transformar la dureza de nuestro corazón y transformarnos hacia el amor de Dios. Dios fue misericordioso y perdonador y murió. Nosotros tenemos que ser misericordiosos y perdonadores para morir. Dios le pidió consejo a su Padre, es decir, a Dios, a Él mismo.
le pidió. Esto es duro, Dios. Esto es duro. Morir va a ser duro. Me van a pegar, me van a lastimar, me van a escupir, me van a blasfemar. Mejor dicho, me van a decir hasta malas palabras. Pero que no se haga mi voluntad, Dios, sino hágase tu voluntad. Porque el premio que después de morir va a ser mayor. Entonces nos dice Dios de que nosotros, a pesar de que esa muerte espiritual que vamos a tener por echar fuera de nuestra vida y de nuestro corazón actitudes, pensamientos, decisiones y comportamientos que no son agradables ante Dios y que lastiman y son nocivos para nuestra vida, va a doler. Nadie está diciendo que es fácil. Por ejemplo, dejar una envidia va a ser fácil. O dejar una falta de perdón. Uno quiere seguir peleando, no, pero es que esa persona me lastimó. ¿Cómo así? No, eso. Y Dios dice, ora a tu Padre. Porque la voluntad de Dios no es que tú tengas envidias, no es que tú tengas una falta de perdón, sino que la voluntad de Dios es que tú ayudes al prójimo, es que tú ames y que tengas un corazón libre para que puedas llevar adelante tu misión de amar y amar y amar. Y eso va a ser duro. Por eso es que tenemos que pedirle en oración a Dios, imitar a Jesús, y así como Jesús oró en el monte de los olivos, Dios mío, esto está como difícil, ¿qué hago? Ayúdame. Y se fue toda la noche a orar y puso a sus discípulos a orar y los discípulos se durmieron. Y después vino Jesús, los regañó y los dijo, ¿por qué se durmieron? A orar todos los días. Así también tenemos que hacer nosotros, es una oración permanente. Y acordemos que la oración es comunicarnos permanentemente con nuestro Dios, con el amigo Jesús, para poder morir. Ninguna persona va a poder morir solo. Ninguna persona va a poder dejar atrás todo lo que Dios no quiere que tenga su corazón solo. Necesita pedirle consejo, fortaleza, templanza, valentía, humildad, sabiduría a Dios. Si no hay esa comunicación con Dios, no lo vamos a hacer porque eso no es una labor que es sencilla para el hombre. Dígame, yo estoy refiriéndome en este momento, de acuerdo a la edad que cada persona que esté atendiendo esta enseñanza tenga. Pero por ejemplo, los que estamos en los 40, Dios nos está diciendo, oiga, dejen atrás 40 años de pronto de hábitos, tradiciones, costumbres, comportamientos, decisiones y pensamientos que yo les voy a mostrar cuáles son, es decir, que Dios le va a mostrar cuáles son, déjenlo atrás, para ver si uno humanamente no le va a decir a Dios, pero güey, ¿qué? ¿Tú qué quieres Dios conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué voy a dejarlo atrás? Y uno comienza algo doloroso, y por eso es importante querer hacerlo. Y segundo, pedirle consejo a nuestro Dios para que nos dé fortaleza y la valentía de cambiar y transformarnos. Por eso es que dicen que los hijos de Dios son unos berracos, pero es porque han logrado hablar con nuestro Dios para la transformación real de su corazón y de su vida. Y eso se necesita berraquera, eso se necesita valentía, y eso se necesita disponer el corazón para Dios. Por eso es que los hijos de Dios se conocen como personas berracas. No todo el mundo hace eso. Entonces veamos algunos versículos de la muerte de Jesús para enfatizar, porque después viene el último paso que necesitamos hacer para lograr la transformación. Pero leamos primero sobre la muerte de Jesús. Dice en 1 Corintios 15:13, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces, así como Cristo murió, así también nosotros tenemos que morir a una vida que traemos actualmente. Si nosotros no nos acostumbramos que las personas que queremos seguir a Dios son personas dinámicas que constantemente se están transformando, pues no vamos a lograrlo. Para Dios no existe, ay, es que ya yo nací así. No,
Eso es una excusa para seguir siendo así como uno es. No sí puede lograr una transformación con Dios porque solamente es una decisión que necesitas tú tomar. De morar. En primera de Pedro 3:18 dice Dios, porque aún también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y aquí nuestro Dios nos va enseñando algunos tips para morir a nuestra vida pasada. Y es, hijo mío, nos está diciendo Dios, deja el pasado atrás. Ya, perdona. Perdónate a ti mismo el error. Perdona a tu pasado. Perdona esa agresión. Y avanza para la muerte que necesita tu corazón. Para que ganes la libertad que necesita tu corazón. Y eso es lo que Dios está diciendo ahí. Que necesitamos morir al pasado para poder ver el nuevo futuro que Dios quiere que tengamos en nuestra vida, el nuevo futuro que Dios quiere que tengamos en nuestro corazón y el nuevo futuro que Dios quiere que tengamos para avanzar en sus procesos de vida. En Juan 15:13, nuestro Dios dice, nadie tiene un amor mayor que este, que uno de su vida por sus amigos. Y aquí viene otra manera de imitar a Dios. El amor es muy bonito y hay que amar a Dios, hay que amar al prójimo, pero el primero que también tenemos que amar es a nosotros mismos. Nosotros debemos tener amor propio y amor propio quiere decir que haciendo ese análisis con nuestro Dios, ganamos la conciencia de que nos queremos tanto, de que queremos ser unas personas mejores transformadas en el amor de Dios, porque yo me quiero. Y entonces me quiero tanto que ya yo sé que el odio, la venganza, la envidia, la violencia, el robo, la mentira, etcétera, 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 son comportamientos y actitudes de personas bajas, de personas oscuras. Y uno dice, yo me tengo amor propio y yo no quiero eso para mí porque yo me quiero y voy a pedirle al amigo Jesús que me ayude por el amor que me tengo y por el amor que le tengo a Dios y al prójimo, me ayuda a transformarme en una mejor vida. Por eso, amigos y amigas de Jesús, aquí también Dios nos invita a cómo está nuestra autoestima. Porque si nuestra autoestima está baja, no vamos a, de alguna manera, a ver esas bendiciones de Dios y por lo tanto no vamos a tener ese amor propio que nos dice, oiga, Dios es muy bonito, Dios es amor, Dios es bendición, Dios es prosperidad, Dios es sabiduría. Yo quiero eso, voy a hacer todo lo posible para avanzar. Uno lo hace por amor propio. Pero si uno no tiene ese amor propio, uno se queda en el camino del placer, en el camino de quedarse estancado en la vida, en peleas, falta de perdón, violencia, envidia, que no agrega nada de valor a la vida, sino es una vida toda llena de dificultades y de pronto de problemas y que Dios no quiere eso. Entonces, todo y de tristeza, por eso es que también tenemos que ganar amor propio y decirle a Dios, si no nos queremos mucho, bueno, pues entonces le voy a pedir a Dios que nos ayude para poder ganar amor propio y desear el mejor camino que nos ofrece Dios. Porque Dios nos ofrece un mejor camino en esa nueva vida transformada. Por lo tanto, tenemos que desearlo de corazón y querernos bastante para poder desear transformar nuestra vida para siempre. Entonces, amigos y amigas de Jesús, cuando estemos dialogando con Dios, también pidámosle a Dios cómo está nuestra autoestima o nuestro orgullo para no querer cambiar. Y por último vamos a hablar de la muerte de Dios. Otro versículo en 2 de Corintios 5, 14, 15 dice Dios, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos nosotros y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para los que viven, ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, amigos y amigas de Jesús, muramos
y sigamos el ejemplo del amigo Jesús, porque el amigo Jesús murió por nosotros, imitémoslo contundentemente para poder avanzar en esa transformación real que necesita nuestro corazón hacia nuestra nueva vida. Y tengamos amor propio y un diálogo permanente con nuestro Dios y una reflexión de cómo está nuestro corazón con Dios para poder avanzar en esos propósitos y en esos caminos que Dios quiere que tengamos. Entonces, amigos y amigas de Jesús, avancemos en los caminos que Dios quiere que tengamos como tal. Y amigos, si falta el último paso para poder ser transformados realmente en nuestra vida. Y es que si nosotros nos sometemos 100% a la voluntad de nuestro Dios, vamos a morir, pero vamos a resucitar. Es decir, la muerte la necesita Dios que hagamos en nuestra vida para poder resucitar, así como resucitó Jesús. Y ese es el ejemplo que Dios nos dio cuando resucitó. Y es que cada uno de nosotros tiene que morir en la vida actual para poder resucitar en la vida de Dios. Porque Dios no puede cambiar nuestra vida si no morimos. Dios no puede resucitarnos en la cabida del amor si no morimos antes. Entonces le vamos a pedir a Dios que después de que nosotros hayamos reflexionado con Él, interactuado con Él y hayamos permitido de que Dios nos permita sacar de nuestro corazón aquellas cosas para las cuales debemos morir y erradicarlas 100% de nuestra vida, ahora sí avancemos a ver el camino de gloria y de favores y de resucitación y de resurrección, perdón, que nosotros, Dios nos brinda si nosotros hacemos eso. Por eso es que antes de resucitar tenemos que caminar por dar ese paso de morir, pero vamos a resucitar en el amor de Dios, vamos a resucitar en el Espíritu, vamos a ser más sabios, más amorosos, vamos a ser más llenos de dignidad, más llenos de amor propio, de dominio propio, de talentos, de habilidades, de emprendimientos, de sabiduría, de humildad, de nobleza. Para eso tenemos que morir, para resucitar en el nuevo camino. Y miren esta nueva visión que tenemos de la muerte y resurrección de nuestro Jesús. Y es que Jesús aquí nos está enseñando cómo transformarnos. Muramos para poder ser resucitados en Dios. Tenemos que imitar a Dios en eso. Y acordémonos, todos tenemos que imitar a Dios en eso. No hay otro camino diferente al amor, porque el amor más grande que ha dado Dios es Jesucristo, porque Él murió por nosotros. Y entonces la manera como Dios va a manifestar el amor en nosotros es que nosotros tenemos que morir para poder resucitar. Dejar la vida antigua en todos los aspectos para poder resucitar. Y entonces que espiritualmente ganemos el amor de Dios. No sé si me están siguiendo en las ideas, pero esa es la manera real y de conclusión que necesitamos pedirle a Dios, que nos vaya enseñando todos los días cómo resucitar, cómo resucitar, cómo morir y resucitar. Hoy voy a morir a la envidia y voy a resucitar al amor. Hoy voy a morir a la rabia y voy a resucitar en la comunión. Hoy voy a morir al enojo, o voy a morir a la guerra, a la venganza, y voy a resucitar en el perdón. Hoy voy a morir a la mentira y voy a resucitar en la verdad. Hoy voy a morir a los placeres y voy a resucitar en una persona llena de integridad y de honestidad. Hoy voy a morir al adulterio porque voy a resucitar en una persona que no va a engañar más. Y todos debemos morir para poder ser transformados. Todos debemos morir para poder ser resucitados por Dios en un nuevo caminar y en una mejor vida. Entonces miren, amigos y amigas de Jesús, los mensajes bonitos que nos enseña nuestro Dios y la manera como nosotros debemos morir y resucitar. Veamos algunas palabras de Dios donde el amigo Jesús nos enseña cómo debemos resucitar y cómo debemos imitarlo en la resurrección. Entonces en Juan 11, 25, 26 dice nuestro Dios: Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, viviré.
vivirá. Y todo aquel el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees en esto? Entonces ya sabemos que si resucitamos en una nueva vida en Dios, ya no vamos a morir más nunca. Si resucitamos en una nueva vida en Dios, vamos a permanecer fieles y verdaderos a Él. En Daniel 12:13, los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Y vamos a resucitar en una nueva vida transformada, a la cual ya no vamos a poder regresar. Por eso es que se llama transformación. Una nueva vida transformada no puede regresar al pasado porque ya no le encuentra sentido. Ya no le encuentra sentido al odiar. Ya no le encuentra sentido al envidiar. Ya no le encuentra sentido al entrar en pleito, en peleas. Mientras que nosotros sintamos que tiene sentido el pleito, la pelea, la envidia, el enojo, la tristeza, la depresión, quiere decir que todavía no hemos sufrido una transformación real con nuestro Dios. En Juan 5, 24, 25 dice nuestro Dios: en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene la vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a la vida. En verdad os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oirán vivirán para siempre. Amigos y amigas de Jesús, aquí nos enseña Dios otro misterio, que mientras que nosotros no moramos, no vamos a poder escuchar a Dios. Y lo dice su propia palabra. Esta es una palabra muy bonita en Juan 5, 24, 25, y lo voy a leer nuevamente para que lo entendamos directamente la palabra de Dios, porque es directa. Si no morimos, no podemos resucitar en la nueva vida de Dios. Si no morimos a nuestra vida actual, en actitudes, comportamientos, decisiones y pensamientos, no vamos a poder entender y comprender a Dios. Juan 5, 24, 25 dice nuestro Dios: en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene la vida eterna y no tiene condenación, sino que ha pasado de la muerte a la vida. En verdad os digo que viene la hora, y ahora es decir, es ahora, ya, hoy, que cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oirán vivirán. Y yo le voy a pedir a Dios ahora: Dios, yo voy a morir ya inmediatamente a cosas que mi corazón tiene y que no son agradables ante Dios, ante la sociedad, ante el prójimo, ante cualquier persona, porque hacen daño. Y quiero que cada uno de nosotros me siga en esta oración, porque vamos a pedirle a Dios que nos enseñe cómo morir a nuestra vida, para que nos enseñe a resucitar y darnos la vida eterna que nosotros merecemos por ser hijos de Dios. Primero le pido a Dios el día de hoy: Dios, enséñame y por favor permíteme que mi corazón gane tanto amor que comprenda que tu camino es mejor que el camino que está siguiendo la sociedad y el planeta Tierra a nivel general. Por lo tanto, me voy a querer tanto de que te pido, Dios, que me enseñes cómo no voy a seguir más ese camino que la sociedad actualmente me está enseñando, de pelear, de polarizar las cosas, de envidiar, de hacer fraudulentamente las cosas, de ser corrupto, de ser violento, de lleno de placeres por todos lados, poca sabiduría. Y encamíname en un camino mejor, Dios. Enséñame, no me permitas más seguir en ese camino, sea cualquiera. Y quiero que lleven esta oración cada uno a su particularidad, porque cada uno de pronto tiene una pelea, un conflicto con alguien, y eso tampoco lo quiere Dios, o una falta de perdón. No quiero seguir, Dios, más esa falta de perdón en mi corazón. No quiero, Dios, seguir ese camino de venganza. Dios, no quiero tener más en mi vida odio. Dios, no quiero tener más en mi vida miedo. Dios, no quiero tener más en mi vida tristeza, depresiones, no. Enséñame, Dios, cómo yo gano autoestima para poder saber
de que eso no es amor y que no me quiero porque estoy guiándome por un camino y unos valores y principios que no me están llevando a nada. Y lo que me están llevando es a sobrellevar la vida. Y tú no quieres, Dios, que sobrellevemos la vida. Tú quieres que nuestra vida sea tan dichosa de que seamos ejemplo y luz de cómo progresar y avanzar en nuestros sueños. Y le voy a pedir a Dios que reconozcamos eso, que reconozcamos que no hay necesidad de rituales, tradiciones y sacrificios para poder transformarnos, sino simplemente conocer el amor de Dios es suficiente para poder iniciar el proceso de transformación. Le voy a pedir a Dios que coloque tanto amor que el día de hoy, a esta misma hora, sin darle más vueltas, le voy a pedir a Dios que me enseñe hoy, me dé la valentía, fortaleza, el dominio propio para decir, Dios, se acabó mi vida pasada hoy, ya. Te la voy a entregar a ti, Dios. Se acabaron esos placeres, se acabaron esas envidias, se acabaron esos conflictos, se acabaron esa falta de perdón, se acabó ese miedo que le tengo a la vida, se acabó esa desesperanza, se acabó ese fracaso, Dios, se acabó esa mentira, porque te voy a mejorar como persona y voy a seguir tu camino para mejorar. Y voy a ver cómo exploto mejor mis talentos y habilidades y mi inteligencia que tú me has regalado, Dios, y mi sabiduría, pero a favor del amor y a favor de que pueda alcanzar con valentía y en amor, sin hacerle daño a nadie, mis proyectos y mis propósitos de vida. Y dame fortaleza, Dios, para poder encaminar y que el día de hoy pedirte y darte autorización, Dios, para que voluntariamente tú llegas a mi vida y me digas qué debo destruir, porque nosotros mismos no vamos a poder avanzar en una autoevaluación, porque nuestra autoevaluación del corazón de nosotros se queda muy corta y tenemos que permitirle a Dios y ser humildes de decirle a Dios, Dios, examina mi corazón para que me muestre qué debo abandonar, qué debo dejar ya y qué debo realmente transformar. Y que dame la suficiente nobleza y humildad para decirle, aunque me duela, voy a decirte, Dios, sí, bueno, voy a dejar eso a lo que yo estaba acostumbrado, pero por amor a ti, por amor a mi familia, por amor a la sociedad y por amor propio, lo voy a hacer, porque voy a buscar una nueva vida. Y una vez hagamos eso, tenemos que morir como murió nuestro amigo Jesús. Y tenemos que decirle a Dios, Dios, mátame. No en el sentido físico, sino saca de mi templo, que es mi corazón, aquellas cosas que no me convienen. Destrúyela, Dios. Fuera envidia, Dios. Fuera maltratar a mi familia, Dios. Fuera odiar. Fuera, bueno, ya ustedes saben todo el resto de las cosas que Dios quiere. Y si no, pregúntenle a Dios. Porque es una conversación individual que debemos tener con Dios. Pero moramos hoy. Digámosle a Dios, voy a morir. Hoy es el día en donde voy a ser crucificado. Como fuiste tú crucificado, Dios. Y hoy es el día en donde sé que como es una tarea difícil morir porque el hombre tiene el corazón duro, voy a necesitar ayuda, Dios, tuya para morir. Y Dios, amigo Jesús, acompáñame a morir. Porque yo sé que si tú estás conmigo, Dios, voy a morir disfrutándolo. ¿Por qué? Porque sé que voy a avanzar hacia un nuevo camino y hacia un nuevo porvenir. Y por último le vamos a pedir a Dios que nos haga comprender que si nosotros sufrimos ese camino de morir primero a nuestra vida actual, vamos a resucitar como lo hizo el amigo Jesús en una nueva vida, llena de esperanza, llena de amor, llena de bondad, de misericordia, de nobleza, de sabiduría, de solidaridad, de servicio, de valentía, llena de fortaleza, sin miedo, de sabiduría y de todas esas cosas bonitas. Y le vamos a decir, Dios, Dios, quiero resucitar en ti en una nueva vida. Y acordémonos que no estamos diciendo nada de forma, es decir, no le pidamos, Dios, quiero dejar de vestirme de azul para vestirme en blanco. No, eso no es lo que quiere Dios. Dios lo que quiere es examinar el corazón de cada uno para poder avanzar en otro nuevo corazón y que nuestro corazón deje la dureza para poder avanzar en un corazón que sea sensible a las cosas que están relacionadas con el amor de Dios, porque todo eso nos va a traer bien. Entonces, amigos y amigas de Jesús, le damos gracias a Dios por habernos enseñado en estos 2 sábados cómo transformarnos,
Ahora ponerlo en práctica y cada uno de nosotros a morir y a resucitar. A no adaptarse al planeta Tierra, porque el planeta Tierra nos está induciendo por un camino que no le gusta a Dios, a pesar de que muchas personas crean y hablen en el nombre de Dios. No es así, porque Dios no es por allí. Dios es amor. Y si el planeta Tierra tuviera a Dios, el comportamiento, actitudes, pensamiento y manera de decidir del hombre fuera diferente, fuera más relacionada como se ven los animalitos, como los domésticos, como los perros, que se ve amiguismo, compañerismo tan claramente y palpable, y eso no se está viendo. Entonces, invitémonos a cada uno de manera privada y personal a morir. Y si morimos todos los habitantes del planeta Tierra para resucitar en un nuevo corazón lleno del amor de Dios, la sociedad va a cambiar en valores y principios. Mientras tanto, no va a ser así. Mientras tanto, toca ser ejemplo para con muchas personas y para con Dios, de que nosotros sí nos atrevimos y fuimos berracos, decirle a Dios: voy a transformar mis valores y principios actuales, los cuales no están adaptados a lo que tú quieres, Dios, para poder transformarme en valores y principios llenos de tu amor, Dios, y como tú lo quieres, amigo Jesús. Amigos y amigos de Jesús, muchas gracias por haber estado en esta enseñanza. Le pedimos a Dios que nos haya enseñado mucho, y cada uno de manera privada a reflexionar con Dios. Los espero el otro fin de semana también con un aprendizaje de Dios. Que mi Dios me los bendiga, no, me los proteja, y bueno, siempre actuar en el amor de Dios. Vamos a morir hoy para resucitar mañana. Hagámoslo hoy mismo, no le demos más espera, porque por amor propio vamos a buscar rápidamente la nueva vida mejor que quiere Dios para nosotros. Amigos y amigas de Jesús, que mi Dios nos bendiga y nos brinde lo mejor que nos pudo haber brindado. Amén.